Lo que se refiere a ese inciso, a ese delito de instigación. Ay, Luis Torricos Saucedo, Luis Alberto. Bueno, lo que estamos hablando de eso de instigación pública a no pagar impuestos es decir que yo, por decirle, empiezo a hablar en público, en la plaza, incitando a la gente que no pague impuestos, no decirle que no pague impuestos, que tenemos que resistir o hacer alguna declaración para que la gente deje de pagar impuestos y el Estado deje de recibir ese ingreso. Eso es la instigación pública, digamos. Porque bien yo puedo encontrar algún defecto de algún impuesto vigente, pero eso, digamos, hay veces que uno dice, pucha, me aumentaron la tasa o subió la tasa o se creó, digamos, este impuesto de las grandes fortunas recientemente. Ya, eso algunas personas lo ven malo, pero ya que uno puede ver ese aspecto negativo, pero no tiene que comentarlo en público, de decir y sacar propagandas políticas, de decir que no paguen los impuestos. Eso sería la instigación pública, para no pagar los impuestos. Dice, ¿le puedo yo aumentar a eso? ¿Quién es yo? Axel Cayalo. Ok. Bueno, yo he entendido por instigación pública, vamos a poner un ejemplo. Mayormente los comerciantes en sus asociaciones o los transportistas, a veces por X motivo o algo, no están de acuerdo con lo que dice impuestos nacionales o algo, entonces ellos se agrupan y se motinan y dicen que no van a pagar el tributo, que no están de acuerdo con ese tributo, entonces ahí están instigando a toda su gente, a todas sus bases a no pagar ese tributo que les corresponde pagar. También ese delito tiene una pena de privación de libertad de 5 a 10 años y una multa de 10.000 UFB por el delito que están ocasionando al instigar para que todo su grupo no pague ese tributo. Eso sería. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar algún otro concepto? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién? El que más se conoce más o menos es el que es el defraudación aduanera, que es lo que conocemos como contrabando. Maureen Lorena Roca. A ver. Como le iba diciendo, que es el que conocemos más que todo como contrabando, que traen, ¿no?, más productos a menor precio al país por las diferentes fronteras que no son controladas o encuentran carreteras que son clandestinas para poder meter productos de otros países y así afecta también a la economía del país. Ya esto tiene también una pena de cárcel de 5 a 10 años y la devolución del 100% total de la mercadería que se encuentre. También utilizan, como hemos visto en noticias, en diferentes lugares, se encuentran ya sea ropa, automóviles, todo tipo de productos, ¿no?, en los cuales también se castiga eso, se quema todo ese tipo de productos que se hacen entrar al país. También tiene una pena mayor o igual a 50.000 UFB. Licenciado Vargas Romero Mauricio, para complementar igual para complementar la defraudación aduanera, también hay tipos como ser realizar una operación aduanera con un peso o valor diferente al que se registró,
falsas declaraciones de mercancía, un pago incorrecto a los tributos de importación y, como dice mi compañera, la multa de estos son 5 a 10 años de pena privativa de libertad y una multa equivalente al 100% de la deuda tributaria establecida por... Ok. ¿Presento la tarea, Mauricio? Sí, licenciado. No lo he mirado todo todavía, espero que lo hayan hecho a mano, porque así también se les queda, ¿ya? Por si sale también entre los... Buenas noches, licenciado. Para aportar algunos de los delitos que he podido percibir a través de los ¿Quién medios, habla? Patricia Flores. Patricia Flores. Bueno, para aportar nomás, Ok. pues en el caso de violación de los precintos y otros controles tributarios que he podido percibir en mi diario vivir, es que a veces cuando vienen los servidores públicos de impuestos y corroboran, digamos, que uno no está inscrito en el régimen, por ejemplo, en el régimen simplificado, hacen una notificación, o sea, para que uno se inscriba, y al no inscribirse en el régimen que corresponde y en la categoría que está adecuada al tipo de negocio que uno tiene, al ser reiteradas las notificaciones, tienden a clausurar, a colocar un precinto. Y normalmente los comerciantes, minoristas, que se rehúsan a inscribirse en el régimen que corresponde, tienden a romper estos precintos. Y la pena que podrían incurrir es una pena de privación de libertad de 3 a 5 años o una multa de 6.000 UFB. Así también a través de los medios podemos perseguir otro tipo de delitos, como son digamos, incurrir el contrabando de exportación agravado, por ejemplo, que se da en las comunidades o ciudades que están en las fronteras, por ejemplo, en el lado de Yacuiba, donde hay muchas personas que prestan sus hogares o sus viviendas para almacenar los tipos de mercadería extranjera para incurrir el contrabando. Así que eso tiene una pena, digamos, también como se ve, y privación de libertad. Ok, muy bien. Entonces hemos visto, ¿no?, los ilícitos y las contravenciones, sobre todo, ¿no? Contravenciones tributarias y los que ya son delitos, ¿no? Delitos y que tienen penas privativas. Entonces, vamos a entrar y vamos a ir viendo los impuestos que ya los conocemos, que los hemos ido calculando, quizás vamos a ir conociendo un poco más del tratamiento y de cómo deberíamos aplicar, ¿no?, la terminología, todo lo que vamos hablando en el transcurso, para que de alguna manera tengamos una apropiación, digamos, ¿no?, en cuanto materia tributaria se refiere, ¿ya?, y a la que siempre tengamos acceso. Entonces, vamos a ver la ley 843. Para los que me estaban escribiendo al chat, por favor, en todo caso, por ejemplo, la próxima clase pueden cuando inicio la lista, pues pueden, quizás antes de su nombre, pues ya saben cuándo más o menos les va a tocar mandar un mensaje ya al chat, no al WhatsApp, al chat aquí. Okay. Bien, voy a compartirlo, ¿ok? Vamos a compartir.
pantalla. Ok, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Ok, Feliz. bien. Vamos a ingresar a la ley 843, ley de reforma tributaria. Tenemos el impuesto al valor agregado, que ya lo conocemos, ¿no? Dice el artículo 13, en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto al valor agregado y se aplicará sobre, inciso A, la venta de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuada por sujeto definido en el artículo 3 de esta ley. B, los contratos de obra, prestaciones de servicio y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizada en el territorio de la nación. Y las importaciones definitivas. ¿Ok? Entonces, el IVA grava a todas las ventas de bienes, prestación de servicio y las importaciones definitivas. Pueden ser importaciones de bienes de consumo o también bienes de capital. Me da un poco la definición, ¿no? A los fines de esta ley se considera venta a toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas, muebles, venta, permuta, donación, pago, protección, aplicación, por disolución. También se considera venta a toda incorporación de cosas muebles en caso de contrato de obra y prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad grabada de los sujetos pasivos definido en el artículo 3. Fíjense, también me indica, no se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de crédito otorgado o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación realizada por las entidades financieras retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de retribución. Se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del objeto del gravamen las operaciones de compra-venta de acciones, de venta de título oneroso, títulos de crédito. Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto la venta o transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de aporte de capital en la misma. En estos casos, los créditos fiscales o saldos que pudieran tener la o las empresas accesoras serán trasladados a la o las empresas sucesoras. Aquí, por ejemplo, cuando existen transformaciones, ¿no?, debió haber en contacto. Bien, más abajo vamos a ver el artículo 3, del que hablaban los sujetos, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Son sujetos pasivos de este impuesto quienes en forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles. Realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles, ¿no? Realicen a nombre propio importaciones definitivas, realicen obra, presten servicios o ejecución prestación de cualquier naturaleza. Alquilen bienes muebles y inmuebles. Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. Ok, ya vimos entonces que lo que graba, cuáles son los sujetos, y acá ya me dice el nacimiento del hecho imponible. El hecho imponible se perfeccionará, dice, en el caso, inciso A, en el caso de ventas sean estas al contado o al crédito, en el momento de entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Inciso C, en el caso de contrato de obra o de prestación de servicio y de otras prestaciones cualquiera fuere su naturaleza. ¿Okay? Desde el momento en
en que se finalice la ejecución o prestación, o de la percepción total o parcial del precio del que fuera requerido. Fíjense que aquí dice también, en el caso de contrato de obras de construcción, a la percepción de cada certificado de avance de obra, si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de los adquirientes propietarios del terreno, operación ideal del mismo, o la percepción de cada pago de pago total del precio establecido en el contrato. En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura notificada. Este caso de la construcción. Cuando hablamos, por ejemplo, de la venta, en el caso de venta, hablamos de agarrar, qué sé yo, ¿no? Una calculadora, entonces, en el momento de que ocurre la venta, vendo esta calculadora, cuesta, qué sé yo, 40 pesos, me pagan, se emite la factura correspondiente, y a partir de ahí se perfecciona o nace el hecho imponible, ¿no? Entonces ya tengo que pagar ese 13%. En el caso de la prestación de servicio, similar, ¿no? Similar, ¿por qué? Porque, ¿cuál podría ser? La elaboración de un balance, ¿no? Podría ser tranquilamente el perfeccionamiento del hecho imponible, obviamente, al finalizar el balance, es decir, el producto finalmente es el balance, ¿no? Pero eso es un servicio, entonces termino mi servicio del balance, entrego el producto final y emito la nota, la factura correspondiente, y a partir de ahí ya nace o se perfecciona el hecho imponible. En el caso de los contratos de obras de construcción, se refiere, por ejemplo, hay obras que van a durar un año o quizás más, pero supongamos un año. Pero no puede ser, digamos, que inicie hoy y de aquí a un año recién se está haciendo la factura. Entonces esto se hace por avance, por planillas de avance, ¿no? Alguien que esté quizás haciendo el trabajo o algo en una constructora, pues se hace por cierto periodo de ejecución de todo el avance que haya hecho, se genera una planilla de avance y sobre eso se genera una factura. A partir de ahí ya nace el hecho imponible, ¿no? Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, quizás sea cada 3 meses, ¿no? O puede variar, digamos, pero a partir de ahí nace el hecho imponible. Ok, y vamos a ver, vamos a hacer aquí, por ejemplo, ok, fíjense, vamos a ver, ok, se compra, que si no se compra, perdón, mejor dicho, se vende 40, se vende 20 calculadoras de la siguiente manera. Me van a hacer este asiento, ¿ya? Vamos a hacer este asiento. Se venden 20 calculadoras de la siguiente manera. A un precio facturado de, vamos a poner 35 dólares. Quince calculadoras se venden al contado y 5 calculadoras se venden al crédito. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Lisa, disculpe, ¿podría agrandarle un poquito más su Excel, por favor? Claro que sí. Gracias. Claro.
horas. Muy bien, estamos viendo sobre el IVA. Entonces, ya vimos de qué se trata el IVA, cuáles son los sujetos alcanzados, sujeto pasivo, mejor dicho, y cómo se perfecciona el hecho imponible. Así que, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es el IVA? ¿Cuánto es el IVA? El IVA es 91 bolivianos del total de la venta, que sería 700 bolivianos del total de la venta. ¿91 bolivianos? Sí. Sí. A ver, dice 91. 15 calculadoras por 35. Y me quedarían 5 calculadoras por 35. Ese total, 700. Entonces, estas me la van a pagar al contado por el 13%. Y estas acá me la van a pagar al crédito. No se ve, licenciado. Crédito. ¿Cómo que no se ve? ¿Se ve? Se ve. Se ve. ¿No se Sí ve? se ve. Se ve. No se ve, Lice. No se ve nada. Es su internet, compañero. Sí se ve. Se ve, Se ve, lic- dicen. se ve, licenciado. Se ve, licenciado. Se ve bien, Lisa. Sí, que yo sepa, no me salió ningún problema. ¿Ah? Ya, a ver, de momento, ¿cuánto es el IVA? Es la pregunta. Ya, está bien si le hicieron el asiento, pero de momento, ¿cuánto es el IVA? El IVA, que yo debo considerar, ¿va a ser los 68,25 o va a ser los 91 que me dictó su compañero? Los 68, dice. Los 91 listos porque 91. partimos del principio de devengado que dice que tenemos 91 litros, no contables. afecta en nada. De suceso. 91. Los 91, porque no importa si la venta es al crédito o al contado, te tiene que pagar. Partimos del principio de devengado. Vámonos acá. Dice, el hecho imponible se perfeccionará en caso de venta, sean estas al contado o a crédito. Cuando me dice se perfeccionará, quiere decir que, por ejemplo, si yo dijera que es los 68,25, entonces eso es lo que ya yo sé que voy a pagar o que corresponde pagar. Pero, si me dijera, digamos, que fuera por las ventas al contado, pero entonces me está diciendo sean estas al contado o al crédito. Suponiendo que las dos fueran al crédito, ¿cuánto sería el IVA? 91 igual. Igual, dice. Seguiría siendo 91, listo. Seguiría siendo 91. Lo mismo. Lo mismo. Ok, muy bien. Esos son los conceptos que se tienen que entender. ¿Ya? Siguen siendo los 91. Siguen siendo los 91. Y a partir de eso, ya va a ser otra cosa que agarre, que pueda meter, ¿no? Entre compras y el crédito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se van, ¿cuál será el concepto de crédito fiscal? O perdón, de débito fiscal. ¿Qué es el débito fiscal? ¿Qué es el débito fiscal? El impuesto a la venta. Impuesto
a la venta. ¿Qué más? ¿Qué es el débito fiscal? ¿Es el impuesto que se paga por las ventas? La misma respuesta creo similar a la que han dado, ¿no? ¿Otra? Es un monto de dinero a favor del contribuyente. Es una obligación tributaria por concepto de venta. Es el impuesto al valor agregado IVA. Obligación tributaria por concepto de venta. Ok. Ahí tenemos dos respuestas. Interesante. ¿Qué será? ¿Alguien más? ¿Importes totales de los precios netos de las ventas? ¿Cómo? Los importes totales de los precios netos de las ventas. Estoy leyendo en la ley. Dicen es el recargo que se hace sobre las ventas realizadas. Bueno, jóvenes, punto 1. ¿Será el débito fiscal? Cuando yo hablo del débito fiscal y acabo de empezar esta parte de nuestra materia o de nuestra clase hablando del IVA. Impuesto al valor agregado. El débito fiscal no es otra cosa que el IVA. El débito fiscal, vamos a poner aquí, es el IVA en las facturas de venta. Es el impuesto al IVA. Es el IVA, ¿no? Es el impuesto al valor agregado en las facturas de venta. Entonces, como estoy hablando del IVA, tiene un pariente, ¿no? El crédito fiscal. ¿Qué será el crédito fiscal? Perdón, era copiar. ¿Qué será el crédito fiscal? Es el impuesto a las compras. El impuesto a las compras sería. El impuesto a las compras. Es el dinero a favor del contribuyente. Es un beneficio. El ingreso. Es el dinero a favor del contribuyente. Es el monto de dinero a favor del contribuyente. No me convence. A ver, alguien más. Vencedor, pues estamos. Es el IVA a las facturas de compra, Elisa. Es el IVA. Ese es correcto. El contribuyente de compra. obligación tributaria. Es el IVA Ese es lo mismo, fíjense acá, es lo mismo. Es el IVA a las facturas de compra, Elisa. en la factura de compra. Perdón. Es el ingreso que tiene derecho el contribuyente por las compras realizadas. Ya eso después se determina si va a ser a favor del contribuyente o a favor del fisco. Haciendo la diferencia, sabemos si va a ser a favor del contribuyente o a favor del fisco. ¿Por qué? Porque el IVA del que hablamos en el artículo 1 de la 843, que habla del IVA, crece en todo el territorio nacional, un impuesto que grabará toda la venta de bienes, ese IVA es el mismo débito fiscal y crédito fiscal. Simplemente lo conocemos como débito fiscal al IVA que está incluido en la factura de venta y al crédito al IVA que está considerado en la factura de compra. Y obviamente la diferencia nos va a dar un saldo a favor y saber si ese saldo va a ser a favor del fisco o a favor del contribuyente. ¿Ok? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, pero esas son las respuestas más técnicas y más concretas cuando hablamos del IVA y cuando hablamos de estas dos
cuentas, vamos a llamarle, ¿ya? Débito fiscal y crédito fiscal. ¿Ok? No sé si ahí quizás alguien tenía algún vacío, entendía de otra manera. ¿Por qué? Porque, les repito, con el pregrado avanzamos sobre todo a decir, si tenemos una venta de 860, ¿cuánto es el IVA, no? Entonces agarramos y decimos 860 por 13%. Es 111,80, nada más, ¿ya? Y a veces no entramos a hablar más técnico de qué significará realmente, ¿ya? Porque yo no puedo decir, este IVA de 111,80 es lo que voy a pagar. Precisamente para distinguirlo, hablamos de que entonces va a ser débito fiscal. Y ya veré mi crédito fiscal, que ambos son IVA, a netearlo y saber si voy a tener un saldo a favor, si voy a tener que pagar un saldo a favor del fijo, es decir, voy a tener que pagar ese impuesto o no, ¿ya? Entonces, no es otra cosa que lo que acabamos de mencionar, ¿ya? El débito fiscal y el crédito fiscal. Y como vimos en nuestro ejemplo, si acá hablamos de venta al crédito y una parte al contado y otra parte al crédito, como decíamos de la siguiente calculadora, hablamos de que del total, esto era al contado, ¿no? Hablamos que del total, no importa, el IVA correcto es 91, que sale de la suma de acá. Ok, 291. Bien, por muy sencillo que parezca lo que acabamos de ver, siempre es importante que nos manejemos en esos conceptos, ¿ya? Yo recuerdo que siempre habían no había esa apropiación del término de qué significa el débito, qué significa el crédito, que no viene a ser otra cosa, ¿ya? Bien, entonces ahí me dice ya, ¿no? Nacimiento del hecho imponible, artículo 4, el inciso A, el inciso B, y hablamos en el caso que fueran construcciones, por planillas de avance se van haciendo facturaciones, y en ese momento que se emite la planilla de avance 1, por ejemplo, que fue del periodo de, vamos a decir, del 1 de septiembre al 20 de octubre de este año, o sea, es a partir de esa planilla se perfecciona el hecho generador y habrá que identificar cuánto es el IVA, ¿no?, de esa factura, que obviamente no sabemos si se pagará o no. Puede que tengan algún crédito. Okay. Inciso C, en la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en caso de contrato de obra y prestación de servicio, o produzca el retiro de bienes muebles de la actividad grabada de los usos por pasivo definido en el artículo 3 de esta ley, con destino a uso o consumo particular del dueño del socio. En el momento del despacho inclusive el techo de en el caso de arrendamiento y en el pago final del saldo. Su micrófono. No va muy bien su audio, no se escucha muy claro. Se escucha entrecortado, Lisen. Ok. Vamos, de todas maneras, la primera parte, o esa parte que hablamos de ver el IVA y de lo que significa, ¿eso sí quedó claro o no? ¿Sí? Esta parte donde yo a veces doy una lectura y después trato de ejemplificar con algo, entonces no importa, porque ustedes lo van a leer, tienen que leerlo para el examen. Entonces, de todas maneras, cuando ya estemos viendo algún ejemplo, es cuando ustedes me tienen que decir, listen, no se escucha, esperen, para que volvamos a repetir, para que se quede claro el concepto y la terminología, la apropiación como tengan. ¿Ok? Bien. Aquí, precisamente, fíjense en esto. Cuando hablamos del nacimiento del hecho imponible y el hecho imponible se perfeccionará, dice, quiere decir en qué momento
en qué momento nace, ¿no? Y se perfecciona el leche imponible. Porque si yo le voy a vender esta calculadora, entonces, evidentemente, ¿no? Hay un nacimiento de leche imponible porque va a ocurrir una venta de esta calculadora. Pero fíjense aquí abajo también me dice el inciso C, en la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en caso de contrato de obras y o prestación de servicios. O produzca el retiro de bienes muebles de la actividad grabada de los sujetos pasivos, con destino a uso o consumo particular. Me habla de que en el momento de que, ¡pum!, yo les entregue, ¿no? Ahorita estoy hablando de esto, pero vamos a hablar, pongamos un ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de no sé, cierta mercadería. ¿Qué puede ser? No se me ocurre. Pongámosle muebles, ¿qué puede ser? Me dedico a la venta de escritorio, ¿ya? Vamos a ver, de escritorio. O mejor aún, porque suele pasar en estos casos, vamos a poner un ejemplo que me parece, ¿ya? Ok, seguimos hablando del IVA y este archivo después se lo paso. Okay. Okay. Vamos a hablar, ejemplo. ¿Se ve el Excel? ¿Sí? Sí, listen. Ok. Bien, fíjense, en este caso, vamos a hablar de alguna materia prima. Puede ser de... No se me ocurre. Puede ser cemento. ¿No? Puede ser cemento. Venta de... ¿qué sería? 60 bolsas de cemento. Ah, ¿cómo está la bolsa de cemento? Dice cosas. 48. 35, 48, ajá. A un 50, precio creo. unitario ¿de cuánto? 48, 50, 50. 50. Vale, sí, Okay. Hablamos entonces de que la venta es de 60 por 50. Ok. Va a existir una venta de 3.000, ¿ya? Fíjense que para concretarse esta venta, seguramente habrá una nota de venta. Se me fue la nota de entrega. Habrá una factura. ¿Qué más? De repente primero una cotización. Una orden de compra, porque eso mayormente en las instituciones que se hace ese tipo de transacciones, y cuando se entrega el producto en el almacén, recién el proveedor, una vez entrega con el acta y todo eso, presenta su factura y ahí se genera el hecho. Ok, está bien lo que dices, pero vámonos a cuáles serían nuestras, pongámosle los documentos clave para que el nacimiento se perfeccione del IVA, ¿ya? Entonces, estaríamos hablando quizás de tanto, ¿ya? Previo, obviamente, cotizaciones, qué sé yo, ¿no? Orden de venta, ¿no? La Nosotros solicitud igual dice.
Ok, está bien, no se preocupe. Hablamos pero de que previo a que yo agarre las 60 bolsas y se las entregue a... No ocurre nada ahorita. A ver, Shirley, por ejemplo, Shirley Cayalo, no, Axel Cayalo, ¿no? Axel Cayalo, por ejemplo, vamos a venderle a Axel Cayalo 60 bolsas de cemento. ¿Ya? Entonces, esto va a ser un ingreso para mí como empresa de 3.000 bolivianos. Para que yo finalmente se lo facture, evidentemente hay pasos que voy a seguir, y cuando yo esté con las 60 bolsas en su almacén de Cayalo, entonces le haré firmar una nota de entrega porque ya está el producto allá en su almacén, o bien él vino a retirar de nuestro depósito esas 60 bolsas y se las llevó, ¿ya? Entonces, hablamos de que... ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Ya? ¿Por qué hago énfasis en esto? Ocurre de que cuando pasa, cuando llega fin de año, hay empresas que de alguna manera quieren mostrar ingresos superiores, ¿no? Con la finalidad de repente de que parezca bastante rentable la empresa y quizás conseguir algún crédito, ¿ya? En lo posterior, ¿no? Más allá de que salga que van a pagar el IUE y más impuestos. Más allá de eso, a veces estos se llaman los pasivos omisivos, ¿ya? O en este caso, este tipo de ingresos que no corresponden a la realidad, ¿no? Es decir, no se ha perfeccionado, porque todo puede pasar. En el transcurso de que yo le voy a llevar 60 bolsas a Cayalo, puede pasar cualquier cosa. Mientras ese producto no esté en el almacén de Cayalo, no se ha perfeccionado el hecho generador, ¿ya? Si bien el nacimiento va a existir porque hay una serie de procedimientos, porque se va a hacer una venta de 3.000. Pero quiero que entiendan de que al momento de facturar estos 3.000, al momento de facturar esos 3.000 y de generar, de ya saber qué va a ser el delito fiscal, entonces a partir de la factura, si bien ya conozco el dato de que son 390, pero si no existe una nota de entrega, esto de acá puede ser sujeto de reclasificación en cuanto a los ingresos de la empresa, ¿ya? Esto de repente no lo van a ver todos, quizás salvo los que se dediquen a partir de aquí a hacer auditoría, por ejemplo. Porque estos son los datos que saltan en las auditorías cuando hacemos, validamos los ingresos, si es que realmente los ingresos que está declarando la empresa son correctos. Entonces, puede que los ingresos no correspondan. ¿Por qué? Porque sencillamente no se ha perfeccionado. El producto sigue en mi almacén de NIC y no llegó al almacén de Cayalo, ¿no? No existe una nota de entrega firmada, ¿no? O esa salida del almacén que esté firmada porque él va a recogerla en nuestro almacén. Entonces, hago simplemente hincapié en esto para que tengan en cuenta que el momento que yo vendo el producto, recibo el dinero y hago la entrega de este producto, ahí es cuando ya se perfecciona el hecho general. Ya no hay vuelta de, ¿no? Ese es el perfeccionamiento del hecho general. Que yo reciba el dinero, que haga la factura y que el producto ya no lo tenga yo. Es decir, sea transferido con todos los derechos y obligaciones que tenga el producto en adelante. A partir de ahí corresponde el perfeccionamiento del hecho generador, ¿ya? Entonces, espero que se haya entendido. Es simplemente para hacer hincapié en que muchas veces
no se entiende esta parte, ¿no? Y puede uno decir hacer factura por factura, pero que los productos no se hayan entregado, es decir, no se perfeccionaría el hecho generado, no estaría perfeccionado el hecho generado. Ya no sé si alguien tiene alguna pregunta. Pero no estaría facturado entonces, dicen. Es que por eso, no, lo que pasa es que a veces se quiere facturar, pero no se hace la nota. Eso me ha pasado en auditoría. Por eso le digo, quizás no todos lo vayan a ver en algún momento de esta parte, y no, claro, no lo puedan quizás desmenuzar de mejor manera, pero suele ocurrir, ¿no? O sea, yo puedo hacer una factura por generar ese ingreso, digamos. Porque aunque no lo crean, hay empresas que quieren generar a fin de año un ingreso bastante alto. Entonces, puede que incluso las auditorías empiezan hasta abril del 2024, va a ser. Entonces, termina el 31 de diciembre de 2023. Pongámosle que yo hago una factura el 31 de diciembre por los 3.000 bolivianos que vendí. 3.000 bolivianos el 31 de diciembre la facturo. Pero el producto lo entregué en enero, el 5 de enero del 2024. Automáticamente ese ingreso hay que reclasificarlo. No corresponde, porque el ingreso corresponde al periodo en el que se perfeccionó. No corresponde. A eso no, ¿ya? Sí, dicen, eso sucede. Y yo donde trabajo también para fin de año, las instituciones para cumplir sus COAs y todo eso hacen adquisiciones, compras y todo queda devengado con factura y todo, y recién con compromiso de entrega el próximo año en enero. Y claro, las empresas venden pero no tienen sus ingresos, pero ya está facturado y se generó su crédito fiscal, su débito fiscal. Correcto, es que es así. Pero fíjense que siempre ocurre a veces, a fin de año, todos quieren hacer su factura al 31 de diciembre para, ¿no? Si tenían venta, pero si no lograste completar la entrega de tu producto en su fábrica o ya se lo llevó de tu almacén, entonces y hay una nota, porque siempre al final, como es un producto, qué sé yo, considerable, entonces va a haber una nota donde diga que lo recibiste. Si tenés una factura con 31 de diciembre y tenés la nota de recepción con una fecha posterior, se supone que hubo algo, ¿no? O sea, simplemente las empresas están haciéndolo por cumplir metas, por generar algunos, por ejemplo, algunos los que estén relacionados a los que cobran comisiones por venta, que pueden querer facturar el 31 de diciembre para sacar una buena comisión, pero no lograr hacer la entrega total del servicio del producto, y lo hacen posterior a eso. Esas son las cosas que hay que reclasificar, no correspondería. La factura se puede dejar, pero me voy al ingreso. ¿Cuánto es el ingreso aquí, por ejemplo, en nuestro ejemplo? ¿Cuánto es el ingreso? 2.610. El 87. Sí. 2.610. 2.610. El 87, ¿no? Sí. Sí. Claro. Ese es el ingreso, que sería el 87%. 2.600. Está aquí el ingreso. Entonces, alguien que quiera hacer algún comentario al respecto, porque su compañero lo complementó bien, acerca de, hay metas, a veces las empresas quieren cumplir ciertas metas y se saltan lo que dice la norma. Entonces yo no puedo contabilizar esto como un ingreso si no se ha perfeccionado, no se ha perfeccionado el hecho generador, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Si no, es por eso dicen de que regularmente cuando sucede esa situación de las ventas fantasma, dan plazo en la empresa como de 5 días para que puedan anular facturas. La anulación de facturas tiene ya un plazo, pues, ¿no? Obviamente que cuando eran manuales era más no sé qué término ponerle, ¿no? Un desastre, no sé, muy volátil todo, que anular, que quitar.
Ahora con las facturaciones para estas grandes empresas, entonces son por oficina virtual, ¿no? Entonces tratan de minimizar ese lapso. Pero igual siguen teniendo todo un lapso en el que pueden anular, que es bastante amplio. No se olviden que las fechas de la RCD, que es parte de lo que ya hablamos y avanzamos, ¿cuándo es la fecha de tope que todos presentan? Hasta el 9 de cada mes. Indistintamente del último dígito. Del último dígito. Hasta el 9 de cada mes. Okay. Entonces, si yo presento hasta el 9, a partir de ahí, por ejemplo, mi factura de venta la presenté hasta el 9 y eran 10 con 9. Entonces, quizás yo ya sé que pueda que anule una y voy a quedarme con 9. Entonces, tengo ese plazo hasta que me toque el vencimiento definitivo del dígito. Si terminaba en 0, del 9 hasta el 13. ¿No? Ese sería el caso. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, base imponible. Sí, quedó claro. Base imponible. Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes de los contratos de obra, de prestación de servicio y de toda otra prestación, cualquiera fuera de su naturaleza, consignado en la factura nunca fiscal o documento equivalente. ¿Cuál es el precio facturado? ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿cuál es la fórmula? Lady Chura, ¿cuál es la fórmula? Wilson Pessoa, ¿cuál es la fórmula? Jonathan Caldas, ¿cuál es la fórmula? Roxana Flores, ¿cuál es la fórmula? Se entenderá por precio de venta al que resulta deducir del precio total los siguientes conceptos: bonificaciones, descuento hecho al comprador de acuerdo con la compra de plaza, el valor de base. Bien. ¿Nadie? No, es el importe total dividido entre 1 más el IVA dividido entre el 100% o 100. A ver, otra vez. ¿Cómo fue? El importe total dividido 1 más el IVA dividido entre 100 o el 100%. Se ve la pantalla, ¿no? A ver. Sí. Es el 13 sobre 87%. ¿Así? No, el importe total dividido entre paréntesis 1 por el porcentaje del IVA dividido entre 100. 1 por el porcentaje del IVA. Y dividido entre 100 o el 100%, no me acuerdo de eso. Ya. Tomen en cuenta el que yo estoy usando. El costo por 1 más la utilidad que le voy a asignar a ese producto, dividido 1 menos el IVA, que sería 1 menos 0,3. Va a ser 0,87. ¿Ok? Bien, ya hablamos de estos dos sujetos del artículo 7 y 8. Lo que nosotros mencionamos
dejan conceptos bastante concretos en los que deben basarse para cuando hablamos del débito y del crédito fiscal, ¿ya? Si tocara alguna pregunta de examen, me quedo con lo que hablamos hace rato, no todo lo que dice aquí. Es para que usted logre identificar simplemente algo concreto y obviamente dentro de los términos aplicables para referirse a estas dos cuentas, ¿ya? Bien, acá me habla ya de la diferencia que dijimos, ¿no? Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en el artículo precedente resulte de un favor en un saldo por del fijo, su importe será ingresado en forma y plazo que determine la reglamentación. ¿Qué me está diciendo? En forma y plazo que determine la reglamentación. ¿De qué me está hablando ahí? De los últimos dígitos de NIF. Una forma de declaración. De la declaración y que esa será, pues, obviamente tiene plazos establecidos, el último dígito del NIF, ¿ya? Ok. Periodo fiscal de liquidación. El impuesto resultante por la aplicación de lo expuesto en el artículo 7 al 9 se liquidará y abonará sobre la base de la declaración jurada efectuada en el formulario oficial. ¿Cuál es el formulario oficial del IVA? El 200, Lisa. 200. 200. ¿Seguro? ¿Seguros? Es el 400, dicen. 400. Es el 200, el 400 del IPE. Ok. Formulario del IVA es el 200. 200. Correcto. Ahorita no importa qué versión 2, versión 3, no importa. Ok. Ahí ya me dice, mire, para que ustedes vean también, que todo, es como que todo está escrito. A mucho en el pregrado hemos pasado y hemos visto lo que el docente nos decía, ¿no? Que hay que hacer, lo que si estamos en octubre quiere decir que estamos pagando de septiembre. Y aquí ya me lo indicamos, sobre la base de la agregación por periodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal. Y obviamente ya me está hablando del lugar o de la fecha del último dígito, que eso ya está reglamentado, ¿ya? Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponde. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus operaciones grabadas en el mercado interno. El crédito fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operación de exportación, que a este único efecto se consideran como sujetas al gravamen. No vamos a profundizar porque no vamos a profundizar el tema de las exportaciones. ¿Por qué? Porque más adelante también van a ver los llenados de formulario y seguramente van a tener más chance de poder preguntar. Pero aquí no hay mucho trámite ni mucho misterio. Si yo, por ejemplo, a ver, no sé, si yo, una empresa que exporto cacao, por así decirlo, ¿no? Exporto cacao, entonces esa exportación está exenta de pagar el IVA, ¿ya? Más bien debo cobrar ese IVA, digamos, ¿no? Que yo generé producto de todo lo que estoy haciendo para importar el producto de nuestro país hacia un destino X, ¿ya? Entonces está exento, ¿ya?
Fíjense que también me hablan, ¿no? Son modificaciones o disposiciones que, por ejemplo, fíjense el impuesto al valor agregado en el sector del turismo. A efecto de la aplicación del impuesto al valor agregado en el sector, se considera como explotación de servicios, la venta de servicios turísticos que efectúan los operadores nacionales de turismo receptivos en el exterior y de los servicios de hospedaje prestados por establecimiento hotelero a turistas extranjeros sin domicilio o residencia en Bolivia. ¿Ya? Entonces, esto para que quede como conocimiento. Incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento declarativo. ¿Por qué me está hablando de aquí de la factura? Porque estamos hablando del IVA, ¿no? Cómo se perfecciona al momento de que ocurre la venta, ¿no? O la transmisión definitiva, como le decimos. Entonces, el incumplimiento de la obligación de emitir factura o documento equivalente hará presumir sin admitir pruebas contrarias la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo de crédito fiscal al que se refiere el artículo 8. Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas notas fiscales determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito o de defraudación tributaria. Es lo que hablábamos, ¿no? Por eso les dije esa tarea, porque a partir de aquí es muy importante estar consciente de lo que se está haciendo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, en función de a veces que la factura o la habitualidad con la que se hace esa actividad, ¿no? Genera la percepción para el impuesto de que esa, o sea, existe la, ¿cómo se llama esto? La actividad, ¿no? Porque hay una venta, digamos, ¿no? Hay una venta de bienes y entonces a partir de esa venta ocurren hechos generadores, ¿no? Que determinan un impuesto. Registro del reglamento dispondrá las normas que se deberán ajustar a la forma de emisión de facturas notas fiscales. Y bueno, de esto hablamos de que existen facturas manuales, computarizadas, electrónicas, portal web. Y bueno, acá me habla de que estarán exentos del impuesto los bienes importados por los miembros de cuerpos diplomáticos acreditados en el país o personas y entidades o instituciones que tengan dicho estatus de acuerdo a disposiciones vigentes, convenios internacionales o reciprocidad. La mercadería que introduzcan buenos pies, los viajeros que llegan al país de conformidad a lo establecido en el arancel, es decir, cuánto es lo que pueden ingresar, digamos, ¿no? Bien. Y aquí me dice la alícuota del impuesto del 13%, artículo 15. Ok. Esto también es importante que lo tomen en cuenta. Fíjense, artículo 16, cuando el precio neto de venta sea inferior a 5, el monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo cuando lo considere conveniente. No existe obligación de emitir notas fiscales. ¿Ya? Sin embargo, los sujetos pasivos del impuesto deberán llevar un registro diario de esas ventas menores y emitir al final del día la nota fiscal respectiva consignando el monto total de estas ventas para el pago del impuesto correspondiente. ¿Ya? Bien, aquí tengo el decreto supremo 21.530, el reglamento del impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la base imponible del IVA?
durmieron, ¿cuál es la base disponible del IVA? Bien, en esta parte, si no lo tienen, se lo voy a pasar. No sé por qué no me lo pidieron. De todas maneras, está esto en internet. Ya les comenté que tuve problemas con mi máquina y con el archivo, por favor. Espero que puedan comprender. De todas maneras, lo que estamos tocando son las cosas que vamos a evaluar. ¿Ya? No voy a tocar otras cosas que no lo hayamos hablado. No voy a poner eso en el examen. ¿Ok? Hay muchas disposiciones generales que son interesantes, pero estamos en un intensivo y lo que queremos ver es cosas puntuales que lo van a ver a diario, ¿ya? Mi interés de mí, créanme que lo que quiero es que queden con apropiaciones en términos tributarios y que puedan entender un poco más de lo que simplemente era agarrar por el 13%, que por el 3%, sino entender cómo funciona, ¿ya? Y obviamente el tema de los, por ejemplo, ahorita en este decreto sí ya está, fíjense, el periodo fiscal de liquidación. Los contribuyentes del impuesto deberán presentar la declaración jurada y pagar el impuesto resultante cuando corresponda, considerando el último dígito del NIF. Y acá 0 hasta el día 13, 1 hasta el día 14, y es lo que vimos ya en nuestra clase anterior, ¿ok? Que es lo que me interesa que se le quede. Muchos de ustedes, yo sé que no sabían, o por lo menos cuando terminan el pregrado, uno no está al tanto de esto acá. O por lo menos en su momento yo la verdad que no estaba. Entonces, trato de que estas cosas sean puntuales, sean importantes para ustedes y lo puedan dominar, ¿ya? Muy bien, aquí sí me está reglamentando, por ejemplo, esto más específico. ¿Se acuerdan cuando dijimos, no? Cuando se crean alguna ley por el impuesto a la fortuna, entonces hablamos de que está reglamentado en función de decreto, de resoluciones normativas y de todo, y así se va enriqueciendo todo lo que va a ser el tratamiento de ese impuesto. Ok. Bien. El régimen complementario al impuesto al valor agregado. Con el objeto de complementar al régimen del impuesto al valor agregado, créase, dice el artículo 19, un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas provenientes de inversión de capital, del trabajo de la aplicación conjunta de ambos factores. Constituyen ingresos cualquiera fuera de su denominación o forma de pago. Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles urbanos. Bueno, comúnmente el RCIVA lo vemos en ese tipo de actividad, ¿ya? El más común, obviamente dentro de lo formal, porque, por ejemplo, no sé, algunos de ustedes, por así decir, qué sé yo, vive en el barrio, no sé, alguien que me diga su barrio, ¿dónde viven? Barrio Lindo. Barrio Guaracacho. Ya, supongamos que viven por ahí. Obviamente, en ciertas zonas, por así decirlo, en el centro, suele ser más como que complicado no hacerlo formal. En realidad, lo que es no formal suele ser más para afuera, pues, un cuarto anillo para afuera. Entonces, supongamos por los lotes, digamos, ¿no? Si yo alquilo por allá un cuarto, una pieza, seguro que no me van a dar factura, digamos, ¿no? Si esa persona me diera una factura, en esa factura estaría incluido el RCI, el régimen complementario al valor agregado, ¿ya? De eso estamos hablando cuando hablamos de alquiler, por ejemplo, cuando ocurren esos alquileres, y cuando ocurren también los ingresos, siempre de una persona, siempre y cuando no sean en calidad de dependiente. Fíjense, los provenientes de alquiler, su alquiler, salvo que se trate de sujeto alcanzado por el impuesto sobre las utilidades de la empresa.
Lo proveniente de la colocación de capitales sean estos intereses, rendimiento, y esto ocurre en sus cajas de ahorro, ¿no? Por si no han visto o si han visto. No están incluidos los dividendos, sean estos en efectiva especie o en acciones de sociedad anónima vistas por acciones. Los sueldos, salarios, jornales, sobresueldo, horas extras, categorizaciones. Estamos hablando de constituyen ingreso cualquiera fuere su denominación o forma de pago. Constituyen ingreso. Los honorarios de directores, todo otro ingreso de carácter habitual no sujeto al impuesto sobre la utilidad de la empresa. Porque ese es el IVE, ¿no? Impuesto a la utilidad de la empresa. ¿Cuánto será la alícuota del RCIVA? 13%. Es igual el 13, ¿no? 13%. Ok, están sujetos al impuesto de la totalidad de los ingresos de fuente boliviana, cualquiera fuera el domicilio o residencia de los sujetos de este impuesto. Se pueden titular se consideran fuentes de fuente boliviana los emolumentos, sueldo o asignaciones que presionan los funcionarios diplomáticos o personal oficial de la misión diplomática. No se consideran comprendidos en el tributo a los ingresos por concepto de emolumentos, sueldos que perciban los funcionarios diplomáticos y el personal acreditado en el país, con motivo del derecho de desempeño de cargo y condición de prestación. Sujeto. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y las instituciones indivisas. El impuesto sobre los ingresos de los menores de edad o incapacidades será determinado y abonado por los capitales designados conforme a la ley. Acá me dice ya la base de cálculo. ¿Ah? Se considera ingreso, perdón, micrófono por favor. ¿Ahí? ¿Ya? Axel, tu micrófono. Perdón. Okay. Bien. El RCIVA hoy por hoy ha tenido una modificación para los profesionales independientes. Por ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a anotar simplemente las cosas puntuales. ¿Ya? Para profesionales independientes, ¿quiénes más? ¿Qué más dijimos? La alícuota es el 13%. ¿Los consultores de línea? A las personas que tienen dinero en el banco y perciben ingresos por ese dinero. Por concepto de ahorro, ¿no? Ahorro, digo, ¿no? ¿O cajas de ahorro? Sí, o los ingresos, perdón, o los intereses que ganan. Intereses en cajas de ahorro. Uh-huh. Bien. No es necesario que profundicemos, porque lo que van a ver siempre, mañana les toca trabajar en una consultora, hay que hacer la planilla para
declarar el trimestral, por ejemplo, este mes el 20 vence ya. A ver, sí. Quedaría el trimestre de septiembre, agosto y julio, agosto y septiembre. Ese trimestre se declara hasta el 20 de este mes. Después va a ser octubre, noviembre, diciembre, hasta el 20 de enero. Acá me dice, fíjense, compensación del impuesto. Contra el impuesto determinado por la aplicación dispuesta en el artículo 30, los contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta la tasa que corresponda sobre la compra de bienes y servicios. Estamos hablando, bueno, la alícuota es el 13. Estamos hablando de todas mis compras, pues, ¿no? Todas las compras que yo realizo. Lo mismo, ¿no? El periodo fiscal viene a ser un mes. Si hablamos de septiembre, se va a declarar y se va a pagar en octubre, ¿no? Okay. Aquí seguramente me va a reglamentar lo que les comentaba. Vamos a ver la base, sujeto, concepto de ingreso y base de cálculo. Contribuyentes con relación de dependencia. Ahí me indica también lo del, incluso el número de mi. Ok, no hay mucho misterio. Sobre todo lo que estamos viendo, vamos a ver lo último que van a ser los formularios. No necesariamente vamos a trabajar en ellos porque hay un módulo específico para eso, pero sí lo vamos a ir mirando para que ustedes lo conozcan, ¿ya? De todas maneras, impuestos sobre las utilidades. Denme un segundo. Ok. Antes de entrar acá, vamos a ver el IP. El impuesto a las transacciones corresponde la alícuota de 3%. Lo voy a buscar acá porque primero vamos a ver. Okay. Le hice una consulta. ¿Cómo hacen las empresas esa reclasificación de las ventas cuando no hacen la entrega de mercadería hasta el 31 de diciembre y la hacen el siguiente año? ¿Cómo hacen las empresas? Desde su experiencia. ¿De qué me está hablando otro? De la reclasificación de las ventas.
Lo que pasa es que todo lo que hubiera ocurrido como ingreso vendría a ser como que fuera un anticipo y no estaría perfeccionado el ingreso como tal, digamos. No llegaría a ser parte de la cuenta de ventas, por así, ingreso. Si yo recibo dinero, y porque sí, obviamente se va a hacer la venta o se hizo, pero no se perfeccionó el hecho, eso es lo que en función de una auditoría detecta, digamos, ¿no? Para validar ese ingreso tiene que haber ocurrido todo y perfeccionado el hecho. Al no haber la nota de entrega, por ejemplo, el traspaso definitivo del producto hacia el cliente, o que se lo llevó, o que yo se lo llevé a su almacén y ya no está más en mi mío, entonces no puede ser considerado como un ingreso, entonces puede reclasificarse como un anticipo de... No sé si me entendí. Así lo entendí. Gracias, Luis. ¿Cuál sería el asiento de anticipo de cliente? ¿Cuál sería el asiento? Lo escucho. ¿Cuál sería el asiento de si se trata de un anticipo de un cliente, digamos, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? Nadie. ¿Cuál sería el asiento contable? Va a pasar con 100 el módulo sin venir, sin entrar más. Sería, dice, en caja, impuesto a las transacciones en el debe, y en el haber sería el tipo de anticipo y el débito fiscal y el IT por pagar. Casi, ¿no? Está mal situación, pero casi. Licen, ¿sería caja contra anticipo de clientes? Sí, caja contra anticipo. Ok. Fíjense, Cuentas por cobrar contra anticipo. en realidad puede haber recibido el dinero en efectivo, ¿no? De eso se trata, que me ingrese el dinero y yo quiera considerar un ingreso. Si me llega la plata, no se Anticipo, está bien lo que dijeron, banco, caja venta contra de mercadería. Caja contra anticipo de cliente, anticipo para comprar mercadería, no sé, la cuenta, pero ya el concepto es ese, ¿no? Ingresa un dinero, pero de ese dinero yo no puedo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no se ha perfeccionado, el producto sigue en mi almacén, de mí no se lo ha llevado, no, de repente por querer tomarlo como un ingreso, lo he facturado, digamos, ¿no? Pero no corresponde. ¿Por qué? Porque no puedo considerar como un ingreso, porque el producto sigue en mi almacén o el producto se lo entregué después del 31 de diciembre, por lo tanto ese ingreso corresponde o se ha perfeccionado en enero, digamos, no a diciembre. Okay.
¿Qué viene a hacer el ITE? El ITE. ¿Qué viene a hacer el ITE? Impuesto a las transacciones. Impuesto a las transacciones. Impuesto a las transacciones. Dice, son contribuyentes del impuesto a las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas, sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales. El impuesto se determinará sobre la base del ingreso bruto devengado durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad grabada. Vamos a ver. Si vendo 90 celulares a 800 cada uno, vendo 50 por crédito y vendo 40 al contado. ¿Cuánto es el ITE? 2160. Vamos a sacar primero los 90 por... Bueno, acá no. Voy a vender, dice, 50 al crédito. Entonces, 50 por 4,500 y voy a vender 40 por 800. Está mal aquí. Ahora sí. ¿Cuánto me dijeron el ITE? 2160. 2160. Sí. A ver, vamos a ver esto por el 3% y esto por el 3%. Si yo estoy vendiendo, el impuesto dice que es impuesto a la transacción, ¿ya? Por esa transacción que estoy realizando, y estoy diciendo 50 voy a vender al crédito, 50 al contado, ¿me corresponde pagar los 2160? ¿Están seguros? ¿Es la misma figura del IVA? Solo correspondría pagar el que es al crédito, va al contado, perdón. Solo correspondería pagar al contado. Sí, porque es la transacción que se ha hecho y el Sería la todavía misma se... figura. ¿Cómo? Sería la misma figura, ¿no? La misma figura, dice. No importa si es al contado o al crédito, igual se debe pagar el impuesto a las transacciones, dicen. Ok. Fíjense acá dice, el impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados. Por lo tanto, así se haya cobrado o no, corresponde Por el total de las ventas. los 2.160 por el total de las ventas. ¿Ok? Con esto vamos a quedar aquí, estimados jóvenes. Una pregunta, Lizo. Cuando Sí. se hace la venta de libros, no tiene crédito fiscal, pero sí se aplicaría el ITE, ¿no ves? Repita, por favor. Cuando se hace la venta del libro, que no está grabado por el 13% del IVA, sí se aplicaría el ITE, el 3%, ¿no ves? Nuevamente, por favor.
Correcto. El IRE se cancela se podría decir en todo, ¿no? Tanto bienes muebles como inmuebles. En los inmuebles ocurre en la primera venta y a partir de la segunda viene a denominarse el que conocemos como IMT, Impuesto Municipal a la Transferencia, a partir de la segunda venta. ¿Ok? Bien, queridos jóvenes, vamos a profundizar mañana respecto al IT y el IWE. Si hablamos de los impuestos que vamos a verlos constantemente, van a ser el IWE, el IVA, el IT y el RCI. En función de eso, vamos a generar una serie de ejercicios, por así llamarlos, para que tengan claro la figura, ¿ya? Así que nos vemos mañana, jóvenes. Que pasen unas buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Licen. Gracias. Hasta luego, gracias.